Muy buenos días a todos y todas. Sean muy bienvenidos a nuestro segundo webinar junto a nuestro miembro co-founder Falabella sobre Contract Management, en el que se enmarca dentro del cronograma del Legal Management Innovation Lab de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en alianza con Thomson Reuters. En esta oportunidad queremos comenzar agradeciendo al director de nuestro lab, profesor Adolfo Silva, a los coordinadores de Thomson Reuters, a los ponentes que hoy nos acompañan y a cada uno de los asistentes que están presenciando esta actividad vía remota. Queremos agradecer asimismo a los auspiciadores de esta actividad. HiQ de Thomson Reuters, herramienta de Legal Project Management que permite a los abogados crear, gestionar y realizar seguimientos y evaluaciones de sus casos y clientes, automatizando tareas y procesos. Como asimismo Falabella, que es un gran actor en la industria y a quienes queremos agradecer nuevamente por haber confiado en nosotros, así como también a Gómez Pinzón. El panel estará referido al Contract Management, que es a grandes rasgos el proceso de gestión de la creación, ejecución y análisis de contratos para maximizar el rendimiento operativo y financiero de una organización, a la vez que se reduce el riesgo financiero, por lo que es la nueva clave para optimizar la gestión empresarial. La actividad se llevará a cabo en 2 exposiciones y será moderada por el director del lab, Adolfo Silva. Y finalmente habrá una ronda de preguntas a los ponentes. El panel contará con las exposiciones de Macarena Toro, abogada y gerente de cumplimiento de Falabella, y de Fabián Urriago, Knowledge Management Director en Gómez Pinzón de Colombia y cofundador de Alil. En esta actividad y en virtud de su alta concurrencia, tanto los micrófonos como las cámaras se encuentran desactivados, de manera que las preguntas serán canalizadas por medio del chat. Ahora se dirigirá a ustedes el profesor Adolfo Silva, quien nos brindará unas palabras. Muchas gracias, Camila. Bueno, yo también quisiera extender los agradecimientos. Agradecer especialmente a Macarena y a Fabián por estar en el día de hoy en esta actividad. Y la verdad es que estamos bien contentos en el lab, lo que nos ha ido pasando este año, lo que tenemos proyectado. Así que la verdad es que muy contentos de poder estar hoy día en este webinar con un tema además tan pertinente y tan entretenido como es el Contract Management. Así que bueno, espero que sea de utilidad. La metodología que vamos a utilizar, básicamente le voy a dar una palabra a Macarena, quien nos va a dar su noción, su experiencia, su visión, tanto que sale de cumplimiento, nada más que logra gestionar muchos riesgos y los contratos son una cuestión muy importante, sobre todo además en lucha como retail. Y luego le voy a dar la palabra a Fabián. La idea es que las personas que nos están escuchando además puedan ir presentando sus inquietudes vía chat, que a nosotros nos gusta que estas actividades sean justamente súper participativas, no romper con el esquema típico tradicional del seminario que está escuchando. No, la idea es que ojalá nos puedan preguntar y bueno, ahí Camila muy amablemente irá canalizando las inquietudes. Así que bueno, sin más, le voy a dar la palabra a Macarena. Les vuelvo a agradecer que estén en el día de hoy con nosotros y partimos. Macarena. Muchas gracias, Adolfo, Camila, por la invitación. Bueno, respecto del Contract Management, nosotros lo hablamos harto en Falabella y en la gerencia legal, como nos hemos dado cuenta que en verdad ser un buen abogado hoy no solamente se requiere revisar el contrato y velar por la negociación del contrato, que el contrato esté bien hecho, o sea, hay todo un proceso que está detrás de eso, dado el volumen que existe, sobre todo en una empresa como en Falabella, que requiere no solamente revisar los contratos en particular y dejarlos para firma, sino también cómo se gestiona, cómo se hace más eficiente el proceso y además cómo se resguardan los derechos que están consagrados en esos contratos y que estamos obligados o que podemos adquirir. Entonces, lo que yo visualizo en el fondo es que son varias partes en términos de management de contratos. Primero, ¿cuál es el flujo? El flujo para la creación. Uno tiende a pensar, claro, si es un flujo simple, que son 2 personas o 2 abogados negociándolo, quizás no es tan necesario, pero resulta que en la práctica no es así. Uno requiere aprobaciones y revisiones específicas de muchas personas y normalmente dan vueltas por varias partes para tener vistos buenos y vuelven a puntos originales y así, y el flujo no es tan lineal como uno lo podría decir. Entonces eso en términos de gestión y en términos de productividad, por ejemplo, si es que uno no tiene un buen sistema de administración o un buen flujo, te genera deficiencias que por muy buen abogado que uno pueda hacer en la redacción o en el entendimiento del contrato, se puede quedar atrás.
Y después ya sacando la parte del flujo de uno negocia el contrato, pasa por todas las aprobaciones, perfecto. ¿Qué pasa después con ese contrato? Antiguamente no existían las herramientas, no existía la tecnología y normalmente los contratos quedaban ahí, las personas trataban de ser lo más ordenadas posible, dejar listas, tratar de dejar todo anotado, pero los contratos muchas veces quedaban en cajas. Y salvo que fueran contratos muy, muy importantes, podrían incluso pasar por el olvido, salvo que hubiese un problema con la contraparte y ahí uno iba a buscar el contrato y buscar cuáles eran los derechos, las obligaciones, etcétera. Pero pasaba mucho, me tocó en otros trabajos, en el fondo, hacer procesos de due diligence y uno le llegaban cajas de contrato y empezar a revisar y cosas que uno probablemente nadie miró, salvo que haya existido algún problema. Entonces, ¿cómo se custodian esos contratos? Ya la custodia no es dejarlos bien guardados en un archivador, sino darles vida a esta custodia, tenerla sistematizada, poder encontrarlo de manera fácil, y por otro lado que te genera alertas sobre ciertas obligaciones o ciertos derechos que uno puede tener a lo largo del tiempo. Hoy la tecnología nos permite en el fondo vivir un poco más los contratos y no dejarlos simplemente en caso de que tengamos un problema, y esto puede pasar no solamente en todo tipo de contratos, en algunos, no sé, por ejemplo, contratos de seguro, qué pasa cuando se renuevan. Uno tiende a asumir quizás que los contratos tienen renovaciones, pero se te pueden producir deficiencias y costos importantes cuando no te diste cuenta que el contrato en realidad no se renovaba automáticamente, por ejemplo. Y si yo no lo tengo eso bien anotado y con una alerta, porque con la cantidad de trabajo o la cantidad como por la rapidez que van las empresas, en el fondo que va el tiempo, normalmente yo no voy a estar tan pendiente de decir, oye, chuta, pasó el año y yo tengo que mandar la carta de renovación, porque en ese contrato específico estamos hablando de cientos de contratos, no hay cabeza y no hay, aunque uno tenga una tropa de abogados, lo va a lograr. Entonces, por eso creemos en el fondo que el cómo se administra y cuánta tecnología a uno le influya nos permite ser mejores profesionales también para la gestión y generar eficiencias, evitar costos y ser un aporte, en el fondo, para la empresa. Y esto no solamente, bueno, acá pongo un poco el sombrero saliendo de la parte de contrato, en la parte de compliance, un poco lo mismo. Compliance, si es que eso es un grupo reducido, quizás es más fácil. Yo hago la capacitación, todos me conocen, el flujo, todos saben que me tienen que pedir aprobación. A mí es bastante fácil, pero la realidad es que una organización compleja, en donde los flujos son bastante más complicados, donde hay muchas personas, se requiere también un flujo sistematizado por medio de la tecnología que te permita. O sea, si yo digo que hay, que si es que ocurre una alerta, no sé, te invento, de un regalo, yo tengo que mandar un correo, perfecto. Si es que es un regalo una vez al año, probablemente lo puedo hacer yo, mando el correo, puedo redactarlo, demorarme quizás una hora. Pero cuando son muchas personas y pueden ser muchos regalos, muchas alertas, necesito generar un flujo automático que me permita, en el fondo, evitar los costos del tiempo y evitar los costos de los errores humanos. ¿Qué pasa si esa persona salió de vacaciones, llegó otro y no sabía que tenía que mandar ese correo, etcétera? Después, volviendo a la custodia, ¿qué pasa con la evidencia? Si yo después estoy en un proceso de investigación y necesito decir yo gestioné de buena manera todos mis riesgos, ¿cómo yo lo pruebo eso a las autoridades? Y para eso tengo que salir a buscar la evidencia y no puedo estar mirando mi casilla de correos enviados. Sí, miren, yo mandé el correo con la alerta y les dije, o sea, eso sí va a servir para una cosa, pero en un sistema responsable, en el fondo, necesito tener un sistema y utilizar la tecnología para ello, para guardar la evidencia. Y nuevamente, las alertas. ¿Qué pasa cuando me vencen plazos? ¿Qué pasa cuando hay ciertas cosas que tengo que hacer una vez al año, una vez cada 2 años? ¿Cómo me voy a estar acordando de cada uno de los detalles de los distintos programas de compliance que puedo tener? Entonces, por eso vuelvo a repetir un poco, quizás el punto es que parte de ser un buen profesional, un buen abogado y poder darle como un buen trabajo y un buen producto a la empresa es también asesorarse y no solamente quedarse en la parte legal, en conocer la ley, sino también es cómo yo lo voy a gestionar y cómo voy a evitar los riesgos que se me producen por esta deficiencia en el fondo en estos flujos. No sé si, Fabián, ¿quieres agregar algo? Bueno, nada. Perdona, antes de dar la palabra, antes de dar la palabra a Fabián, porque aquí vamos a conversar. ¿Se acuerdan que le dije? Estamos como sí, dale, dale, adelante. Mira, yo haría el siguiente ejercicio porque estaba anotando lo que se llama cadena flujo, custodia y alertas. Hace 10, 15, 20 o 30 años atrás, o sea, los contratos existen
siempre han existido contratos. Entonces la pregunta creo que, y un poco también lo dijiste tú, Macarena, ¿agrega valor la tecnología o al revés? ¿Se es menos abogado porque un robot, un bot, una tecnología, un software realice labores que tal vez antiguamente se realizaban manualmente? ¿O al revés? ¿Permite que el abogado se pueda, o las abogadas se puedan concentrar en otro tipo de cuestiones? Pues yo creo que no es una cuestión menor, porque justamente hay tantos mitos con el tema de la tecnología, de que la tecnología tiene que estar en el trabajo de los abogados, y aquí hay un ejemplo concreto de cómo utilizando, por ejemplo, una herramienta de software de gestión de contratos, tú puedes de alguna manera entregar a esa tecnología el que realiza una labor que antiguamente se realizaba artesanalmente y manualmente. Y no yo por lo menos yo creo que no deja de ser abogado, es otra cosa nomás. Yo creo que sí, o sea, totalmente es un valor. Yo creo que de verdad, o sea, hoy parte de ser buen profesional, abogado, también es entender la tecnología. Creo que antiguamente o siempre se vio a los abogados muy ajenos quizás muchos de ellos a las matemáticas, ajenos a la tecnología. Y sí, bueno, la tecnología avanzó muy rápido y hoy, sobre todo los abogados jóvenes, para mí, en el fondo es como un deber informarse en el fondo y estar más o menos al tanto. No sé si no tienen que ser informáticos, pero al menos entender cuáles son los sistemas que están a su disposición y cómo lo pueden hacer más eficiente. O sea, no puede ser que se estén calculando alertas en el fondo todavía con agenda porque se te pueden producir riesgos y pasaba antiguamente y actualmente también puede pasar que se te pasen plazos. Eso ocurre. A mí, bueno, en el estudio donde yo trabajaba, de repente me da risa cuando los abogados siguen contando muchas veces los días de plazo uno a uno en el calendario, 1, 2, 3, 4, y eso se hace sabiendo que existe la tecnología para que te genere alertas automáticas y que sea mucho más certero. Entonces, el desconfiar en la tecnología o creer que no es parte de ser, de ser más eficiente o de generar mayor valor al lugar, ya sea al cliente o a la empresa donde uno está trabajando, creo que es un error. Además, se produce una eficiencia, o sea, uno, claro, hoy es con tecnología, pero siempre han existido modelos de contratos en que se han completado en el fondo, antes manual, hoy se pueden completar de manera automática. Eso no quita ser más abogado, que igual uno tiene que primero hacer el modelo, después saber si el modelo se ajusta al caso específico y tercero saber si es que uno le tiene que cambiar ciertas cosas para el caso específico que uno está negociando. Y ahí está el valor, o sea, en el fondo en enfocarse no solamente, no en completar el root y ver que el root esté bien, o en completar el nombre, cuáles son los representantes. Eso son horas que, bueno, muchas veces los abogados privados además que están cobrando por hora, y no son pocas UF necesariamente, por completar, y no tiene sentido si uno al final lo que quiere es que el abogado le genere valor en el conocimiento, en que cuando lea ese modelo diga, ¿sabe qué? Este es el modelo para ti, o este es el modelo para ti, pero le vamos a cambiar, no sé, la cláusula de resolución de conflictos, porque en este caso encuentro que es muy peligroso, y ahí está el valor. Lo mismo en constitución de sociedades, uno no va a partir, o sea, si es que un abogado parte por tratar de ser más abogado, unos estatutos de cero, con una hoja en blanco, no sé si alguien va a pensar que es el mejor abogado del mundo porque va a ser más responsable y va a sacarlo de cero, porque se va a demorar probablemente semanas en redactar todos los estatutos y redactar cada uno de los poderes, etcétera. O sea, no sé si se responde la pregunta. Sí, claro, o sea, bueno, pensamos exactamente igual. Yo creo que además la tecnología al final deja descubierto tal vez a esos colegas que todavía pensaban que agregaban valor con tareas que son absolutamente automatizables. Entonces la tecnología lo que hace es que, por otro lado, bien tomada, abre espacios para poder agregar valor o, seamos sinceros, o no agregar valor también. Porque si alguien sentía que su trabajo tenía que ver con este tipo de tareas que dices tú, y que pasaba, y que no pasaba, tanto tiempo atrás, en los 90, rellenar un root, rellenar un nombre, etc. Pero eso la tecnología lo puede hacer, entonces, claro, uno espera de que el profesional agregue valor con otras cosas, o con más conocimiento más específico, o con un mejor trato con el cliente, o tal vez con habilidades incluso que son complementarias a lo puramente disciplinar, aportando. No sé, Fabián, ¿qué crees? ¿Cómo lo ves tú? Pues la verdad es que después de la intervención de Macarena es muy poco lo que queda por decir, pero nada, les cuento yo un poco la experiencia desde Gómez Pinzón y cómo lo vemos y creo que este panel tiene un balance y un equilibrio muy interesante porque Macarena está en la parte
las compañías y demás. Iniciar un poco diciendo esto, que creo que el contract management es algo que definitivamente empezó a hacer sentido en grandes operaciones. Creo que, como lo decía Macarena, dejarle todo a la memoria de los abogados en temas de contractuales y de todo lo que me comprometí a hacer en el tiempo, pues indudablemente es lo que más ha generado ruido y ha generado, digamos, multas, sanciones y demás, ¿no? Nosotros desde Gómez Pinzón, un poco para lo que Macarena decía, hemos evidenciado que gran parte del número de horas, uno, que le facturamos al cliente, es por ese tipo de ineficiencias de ir a buscar los contratos al mail, de no tener nada compilado y centralizado en una plataforma compartida, o por el contrario, si no se los cobramos al cliente, pues los asumimos como firma y como proceso, digamos. Que es un poco el rol que yo desarrollo en Gómez Pinzón, y es buscar eficiencias en todos los procesos, en todos los servicios jurídicos, si lo podemos poner de alguna forma. Indudablemente, el contract management llegó para quedarse. Yo creo que hay en 1000 plataformas tecnológicas que hoy hacen eso. Esto tiene como dos caras de la moneda, yo lo veo un poco así y digamos, me satisface un montón la claridad con lo que Macarena lo habla, siendo ella abogada, y es donde creo que hay que dar el salto. Yo creo que el abogado tiene que entenderlo con la claridad que Macarena lo expresa y lo entiende, y es: la tecnología, uno, es mi aliado, y dos, me genera eficiencia. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Pues que el abogado anda de afán, anda haciendo muchas cosas y no se da cuenta que la tecnología le puede hacer mucho más rápido sus tareas operativas. Entonces, resumiendo, yo al final lo que creo es: el abogado tiene que entender que la tecnología no es su enemigo, sino es su aliado, y que le va a dar mucha claridad. Y por otro lado, pues indudablemente nuestros clientes, o los clientes como Falabella, van cambiando y van exigiendo diferentes cosas, que el servicio legal se preste de una forma diferente, en tecnología, con plataformas que acompañen el proceso, y creo que ahí es donde nosotros nos dedicamos a adornar o a complementar nuestros servicios jurídicos con plataformas que hagan que estos procesos de contract management sean mucho más claros. Y algo importante también es que nos hemos dado cuenta que por lo general el servicio jurídico llegaba hasta cuando negociamos el contrato y les entregamos el contrato y ahí quedó el contrato, pero vienen, digamos, unas responsabilidades que se asumen en el tiempo, y que, como le decía Macarena, pues se lo dejamos a la memoria, y por supuesto la memoria no funciona como debe funcionar, y nos hemos dado cuenta que nuestro servicio no va hasta el contrato, nuestro servicio va después del contrato y de todas las responsabilidades que se asumen. En muchas operaciones los contratos van a 3 años, a 5 años y demás, pues tenemos plataformas que hacen que esas obligaciones estén mapeadas en todo ese número de años, y que indudablemente vaya generando esas alertas para que uno no incurra la compañía en extemporaneidades y el pago de multas. Y eso definitivamente, si lo ponemos en palabras muy colombianas, pues le quitamos un dolor de cabeza al cliente, que es donde creemos se genera el valor. No solo la contratación, la negociación del contrato, sino lo que viene después de eso a través de la tecnología. Yo lo veo un poco así. Sí, gracias. Yo quería preguntarle a Fabián, porque Fabián tiene un montón de virtudes. Y además, Fabián tiene una gracia, que justamente él llega al mundo jurídico para generar un aporte con una visión complementaria a lo que nosotros ya sabemos, los abogados de las normas. Entonces, yo quería preguntarte un poco, Fabián, por ahí, ¿cómo lo ves tú? Porque tú llegas tú eres ingeniero, o estudiaste administración, bueno, y Fabián es uno de los máximos referentes en temas de gestión de conocimiento. Entonces, te quería preguntar cómo lo ves tú, el estar trabajando en un estudio jurídico, tener una noción que complementa justamente lo jurídico, y desde ahí después cómo lo ves tú, porque no es propio de los abogados que tengamos una noción de design thinking, que pensemos en el cliente, que lo que espera el cliente. De hecho, las escuelas de derecho hasta el día de hoy, menos mal que poco a poco están cambiando, pero cada vez más se están empezando a colocar el destinatario de la norma, el destinatario en este caso del contrato. Entonces, ¿cómo lo ves tú llegando con una formación que complementa lo jurídico? ¿Cómo la tecnología ha ayudado justamente para que los abogados puedan colocarse de mejor manera en los zapatos del destinatario del contrato? Porque la verdad, digamos las cosas como son. Nosotros fuimos criados como con un lenguaje
para hablar con otro colega del mismo lenguaje, como que fueran dos informáticos que están hablando con código encriptado. Entonces sí nos formaron. Entonces, de hecho, todos los abogados somos súper parecidos, de diferentes partes del mundo, somos súper lógicos. Y en el caso de los contratos, ocurre justamente eso, de que se redactan cláusulas y claro, yo le puedo mandar una cláusula enredada, una cosa que el otro colega me pueda entender, ese mito además que entre más enredado el contrato mejor. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la tecnología? ¿Cómo has visto esto de que además permite otra relación con el cliente? Se transparenta mucho mejor la información, se coloca en el lugar del destinatario. No sé cómo lo has visto tú, porque te toca trabajar y verlo día a día justamente con abogados. De acuerdo, yo pues, particularmente y lo que hemos venido viendo en estos momentos es pues que obviamente el tipo de servicio jurídico que se venía prestando desde hace mucho tiempo se va modificando y va cambiando. Y eso incluye también que los equipos en los despachos jurídicos o en los departamentos jurídicos se están modificando, es decir, hay que trabajar con equipos multidisciplinarios. Entonces, el primer reto es que el abogado tiene que aprender a trabajar con otros perfiles, con un pensamiento totalmente diferente. Ese es como el primer reto que empezamos a ver y a identificar con la modificación de los servicios jurídicos. Y dos, claro, como tú lo dices, yo no soy abogado, yo soy profesional en sistemas de información, pero llevo muchos años trabajando para el sector legal, entonces me he dedicado un poco a entender cómo se presta el servicio jurídico y a través de cómo se presta buscar esas eficiencias. Indudablemente lo que yo veo hoy por hoy es que, claro, hay muchos artículos en internet que hablan de el abogado tiene que volverse desarrollador, ingeniero, programador. Yo la verdad es que en una opinión muy personal creo que ese tipo de artículos no generan valor. El abogado tiene que seguir siendo abogado, salvo que desarrolle unas habilidades adicionales, porque el tema de la tecnología casi que hoy por hoy se va implementando, viene casi que ya lista, se implementa y lo que sí creo que el abogado tiene que hacer es desarrollar habilidades para adoptar tecnología para hacer su trabajo. Pero junto con eso tiene que empezar a trabajar con otros equipos multidisciplinarios y hoy por hoy el servicio jurídico ya no se presta solo con abogados. Hoy se necesitan de otros roles para que el servicio sea completamente, o sea mucho más integral y que podamos generar el valor que debemos generar. Entonces, para responderte a la pregunta es, nada, aún hay mucho camino por recorrer, creo que hay muchas habilidades todavía por desarrollar. Los servicios jurídicos, digamos, en mi opinión muy personal, creo que sí se están modificando y sí tienen que empezar a orientarse a no solo contratar abogados, hay que trabajar otros roles como el Business Intelligence, como el Legal Design, como digamos otros roles que vienen a ejercer eso. Y un poco también incluye eso el Contract Management. El Contract Management, aparte de tener mapeado todas, digamos, en una plataforma colaborativa donde todas las partes están viendo los cambios del contrato, las negociaciones, las cláusulas, pues también hay que empezar a entender que mi cliente no es abogado, que mi cliente, si tiene un abogado in-house o un director jurídico que entenderá esa parte, pues indudablemente el contrato tiene que ser mucho más digerible, tiene que ser mucho más claro y un poco ese es el salto que nos falta dar y es, los abogados temen de que si las cláusulas no quedan redactadas como usualmente las redactan, no estamos cubiertos y podríamos tener algunas fugas, pero yo creo que el Legal Design vino para ayudarnos a eso. Yo creo que sí hay muchas formas de decir las cosas mucho más concretas, mucho más fáciles y si quieren más adelante les cuento un ejemplo muy puntual de eso y es pues los contratos tienen que ser mucho más sencillos y mucho más concretos. Y yo creo que ahí hay un reto muy interesante en el que hay que dar un salto, que creo que todavía estamos muy en primeros pasos a tener contratos mucho más ejecutivos y con un vocabulario mucho más digerible. Sí, pues yo creo que, bueno, creo que es el paso siguiente, o sea, como estamos viendo ahora cómo la tecnología ha cambiado la gestión de los contratos, pero efectivamente el paso que viene a continuación, que está ya ocurriendo, es, bueno, la tecnología me ayuda en esto, pero el contenido del lenguaje tiene que justamente ser amigable para que el destinatario, que es lo que además lo que las personas esperan, puedan entender lo que es contratado. Pero yo les quería preguntar a Macarena y a Fabián,
yo llamo, de alguna manera se puede llamar como el para qué de la tecnología. Me explico qué significa el para qué de la tecnología. No sé si a ustedes les ha tocado ver, pero por lo menos mi experiencia me demuestra que muchas veces hay como ciertos mitos con respecto a la tecnología. Ya aclaramos algunos, o sea, en el fondo de que la tecnología no es como el enemigo del abogado. Pero hay otra cosa que también ocurre. Muchas personas o colegas que están medio alejados del tema tecnológico creen que la tecnología es como un fin en sí mismo. Y yo creo que es importante hacer esa pregunta, ¿para qué se requiere la tecnología? Porque no sé si les ha pasado. Aquí no se trata de empezar a contratar software por contratar software, sino que justamente hay que hacerse una pregunta tan sencilla que no siempre se hace, que es ¿para qué quiero la tecnología? Entonces, yo creo que tal vez sería bueno, Macarena y Fabián, si nos pudieran contar un poquito esa experiencia, porque hay gente que nos está escuchando y probablemente tal vez lo encuentran como primero muy etéreo, ahora se dan cuenta que esto de la tecnología es súper aplicable, que existen software, sin ir más lejos, bueno, yo tengo que pasar, obviamente le paso un bacán, se chupicia ahora. HiQ, sin ir más lejos, es un software de gestión justamente de estudios jurídicos, de áreas legales de empresas, y incluye obviamente alertas, contratos, etcétera. Pero más allá de contratar un software, yo creo que es súper importante eso para qué. Me ha tocado a mí ver algunos casos en los cuales no se hacen esas preguntas, se adquieren este tipo de productos y después no saben realmente qué hacer. Es como comprarse, no sé, un portaaviones y después no saben cómo utilizarlo, o creen que por la compra de la tecnología les va a cambiar el mundo y eso no es así. Entonces, a ustedes que les toca justamente trabajar con mucho software, quisiera preguntarles cómo ven ese punto, el para qué la tecnología. Sí, o sea, yo creo que, no sé, veía a Fabián como a sentir, yo creo que es la pregunta clave, o sea, comprar un software o tenerlo sin saber cuál es el destino, o sea, como por si acaso, al final puede ser incluso más tedioso, porque quizás el software puede ser muy bueno para la aplicación de un problema en concreto, pero resulta que para el problema que uno tenía o la solución que uno estaba buscando, no necesariamente va a funcionar y eso puede generar más gastos de horas o más ineficiencias o, peor aún, empezar a tener todas las cosas en software completamente distintos que no conversen entre sí y al final no se soluciona el tema que uno quería quizás, que era cortar la manualidad. O sea, ¿qué pasa si uno, no sé, por ejemplo, lo que hablábamos? Yo tenía los flujos, la custodia, las alertas. Si es que yo tengo eso quizás en 3 sistemas que no conversan entre sí, me puede generar el mismo problema porque yo tengo el flujo, se generó el contrato, pero si alguien manualmente no fue y lo puso en la parte de custodia o no marcó las alertas que tienen que salir después en el otro sistema, puede no conversar y puede no estar resolviendo el problema que uno quería. Entonces uno dice, sí, súper bonito el software de flujo, súper bonito pero no piensa en el fin último, que en este caso sería poder manejar los contratos en general, por ejemplo. Y en ese sentido, y tomando un poco lo que decía Fabián, yo creo que no cargar solamente a los abogados que tienen que acercarse más a la tecnología, sino también que las personas de tecnología, lo que estábamos hablando antes, se acerquen también a el mundo de los abogados y empiecen a entender un poco cuáles son las problemáticas. Porque a mí me ha pasado que de repente me presentan algo y sí, suena súper bien, está súper bien diseñado, funciona bien, pero en realidad no se cuadra específicamente en lo que yo necesitaba o la problemática misma, o si soluciona un punto pero deja 3 atrás, o si es que yo le quiero cambiar algo, no logran entender cuál es como el impacto o el riesgo que se está tratando de mitigar, entonces quizás no le dan la importancia o la solución requerida. Entonces, yo estoy de acuerdo, o sea, ni los abogados tienen que ser programadores, ni los programadores tienen que ser abogados, pero sí tienen que encontrar un lenguaje común para entender en el fondo los dos de la mejor manera el proyecto en común que están haciendo. Es como... De acuerdo. Yo no sé si ustedes lo han percibido, pero digamos un poco el rol que yo desempeño en Gómez Pinzón es eso, ir a buscar un poco qué plataformas están en el mercado. Y un par de comentarios importantes. Es increíble, pareciese que no, pero hay muchas compañías que compran la herramienta de moda. Es decir, es que mi competencia tiene A, yo compro A. ¿Pero por qué la compraste? No, porque la tiene el de al lado, entonces yo la tengo que implementar, pero ¿sabes si la necesitas? No, entonces después la implementan y un poco lo que decía Adolfo, no la entendemos, al final nos dimos cuenta que no la necesitábamos, cero usabilidad y por supuesto son costos que se le van cargando a las compañías y digamos, yo creo que al final un poco mi consejo y mi sugerencia siempre ha sido en estos temas es la tecnología va de últimas, es decir, siempre habrá que tener una estrategia clara de hacia dónde quiero llevar mi compañía y
a través de identificar cuáles son mis nichos más estratégicos de trabajo, yo identifico procesos y luego sí la herramienta vendría al final porque ya identifiqué que realmente es una necesidad. Pero es increíble ver en el mercado que hay muchas compañías que simplemente se van al mercado y compran, implementan y después se preguntan si lo necesitaban. Eso particularmente. Y dos, pues un poco, digamos, creo que al final, pensando un poco es, el abogado tiene que ir adoptando esa tecnología, irla implementando, entenderla un poco más y saber qué es necesario para su día a día, para focalizarse y siempre implementarlo con estrategia, con equipo y digamos, hoy por hoy lo que hemos identificado es que el cliente es el que demanda ya ahora que se tenga ese tipo de servicios. Nosotros hemos identificado que cuando una compañía va a buscar a una firma de abogados para contratarla por un servicio jurídico, da por hecho que todas hacen lo que quieren hacer. Damos un ejemplo muy sencillo y es, quiero constituir una sociedad en otro país. Pues doy por hecho que cualquier firma de abogados en ese país me puede constituir la sociedad, pero me quedo con la que me da valor agregado, la que tiene una plataforma para compartir mis documentos, la que después me envía los certificados electrónicos, la que me da seguimiento a todo lo que estoy haciendo. Entonces, no es solo el servicio jurídico como tal, sino es todo lo que se pueda complementar a través de ese servicio jurídico. Entonces, yo creo que ahí hay grandes retos. Entonces, uno, implementar tecnología con estrategia, no ir a comprar lo que está de moda, y dos, pues buscar una estrategia de cómo usarla y en eso hay que trabajar un montón en temas de gestión del cambio. Es decir, es tan sencillo que uno cree que es como implementar algo y decirle a la gente que lo use y por defecto funciona y no es tan así, eso no funciona. Un poco nosotros cometimos muchos errores al principio que creo que es el gran aprendizaje que hoy después de varios años de estar haciendo transformación digital en Gómez Pinzón, aprendimos que sí o sí los proyectos de transformación digital y de modificar los servicios jurídicos hay que hacerlo en equipo. Nosotros muchas veces, por no molestar al abogado, nos íbamos, pensábamos, implementábamos y luego le decíamos al abogado, listo, aquí le trajimos. Y lo que se llama Macarena, me sirve, eso no cumple con la expectativa, el servicio es diferente, el alcance es diferente y la herramienta no llega a donde debería llegar y no se acomoda. Entonces, yo creo que sí hay que tener ahí un trabajo muy en equipo. Hoy por hoy nosotros no hacemos un proyecto de tecnología o de implementación de herramientas que no incluya al equipo de abogados para que ellos entiendan el alcance y eso nos ha dado mucho mejores resultados. Sí, me quedé pensando lo que decía Macarena, porque efectivamente aquí, para que esto avance, como también dice Fabián, tiene que ser en equipo. Efectivamente también con el cariño que le tenemos a los informáticos también tienen que ser capaces de entender a los abogados con nuestro propio lenguaje. O sea, yo creo que ahí está justamente el punto. Cuando se genere un match entre justamente el lenguaje jurídico con el lenguaje informático. Fíjate que a mí me ha tocado ver en nuestros comentarios, porque el próximo webinar que vamos a hacer en el lab, lo vamos a orientar ahora en los próximos meses muy fuerte lo que tiene que ver con transformación digital, pero ligado al tema del emprendimiento y la innovación en la prestación de los servicios legales. Y obviamente que esto está muy ligado con la tecnología. Y a mí me ha tocado ver casos, no, me ha tocado ver casos de algunos que no tienen por qué ser abogados, que incluso han desarrollado software para prestaciones de servicios, podría ser por ejemplo el tema de contract management, pero los desarrollan y que es carísimo, se gastan un dineral y como no tienen, te dan la pregunta si realmente lo necesita el cliente, después están desesperados tratando de vender para poder recuperar la inversión. Entonces yo creo que aquí es clave, porque imagino que las personas que nos están escuchando de repente recogen un par de ideas. Yo creo que es clave eso, como lo que decía Macarena, de poder trabajar realmente en equipo, que de la administración, la gestión de marketing, de negocios, trabajo con los abogados, que los abogados se logren también entender con lo informático. Ahora, la pregunta que viene un poco de cajón es si ya recibiendo la tecnología, acogiéndola en la prestación de los servicios jurídicos in-house o bien en el caso de los estudios jurídicos hacia la empresa, ¿se abren o no se abren nuevas necesidades? Porque un poco lo veníamos diciendo, el abogado al final del día deja de realizar estas labores automatizadas porque le realiza software, pero por otro lado también los clientes están cada vez más exigentes. Entonces,
¿Se abren o no se abren? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Nuevas oportunidades? Por ejemplo, Macarena, a ti, en el caso Falabella, con la incorporación de tecnología, ¿ves que se han abierto nuevos espacios para poder, por ejemplo, aportar a nuevas áreas? De hecho, hay un caso, por ejemplo, emblemático, Telefónica, que vale la pena decirlo, Telefónica, la transformación digital partió desde la legal y empezaron justamente a desarrollar una serie de después subproyectos desde España y después, entonces, ese tipo de cosas que antes podían haber sido impensadas, hoy por hoy puede ocurrir, porque justamente se espera, al menos en el caso de las compañías, que el área legal sea un área más que esté inserta dentro de la empresa, que justamente agregue valor. Y en el caso de los estudios jurídicos también ocurre más o menos lo mismo. O sea, hay posibilidad de innovación, de prestaciones de servicios jurídicos diferenciados. Entonces, ¿cómo lo ven? Es súper interesante también, Fabián lo dijo, porque está la visión de Macarena in-house y está la tuya, Fabián, desde el punto de vista de los estudios jurídicos. Entonces, ¿se abren nuevos espacios y realmente un nuevo escenario? ¿Cómo lo ven? Yo creo que sí, de todas maneras. O sea, creo que se manifestó como de forma muy evidente con la pandemia. Yo creo que ahí, bueno, además decirlo, o sea, toda la parte tecnológica tuvo una aceleración, o el uso de tecnología tuvo una aceleración importante en la pandemia, por lo que significó, pero ahí también uno se dio cuenta cómo las personas y los profesionales en todos los ámbitos, no solamente los abogados, pero también los abogados que nos tocó, cómo los que estaban fuera de las tecnologías y los que se rehusaron a meterse en la tecnología en un momento se vieron encerrados en sus casas sin poder trabajar. O sea, los que ya estaban adelantados y que ya tenían la firma electrónica avanzada o que ya tenían un procedimiento o un flujo de que no tenían que ir a sacarle la firma a la persona o un contacto directo con la notaría y un flujo directo con la notaría por un medio. ¿Para qué decir? Personalmente creo que acá en el Conservador de Bienes Raíces y el Registro de Comercio ha hecho un muy buen trabajo de digitalización y sistematización que ayudó muchísimo en la pandemia. Algunos lo estaban viviendo desde antes, pero se evidenció mucho. O sea, las empresas que lograron continuar en el fondo sin tener como un quiebre en sus flujos, fue porque ellos ya tenían la tecnología incorporada. Otros no lo tenían y tuvieron que salir, no sé, partiendo por ir a comprar computadores portátiles para los trabajadores, porque en realidad solamente tenían computadores en las oficinas. Entonces yo creo que no solamente se abren oportunidades, yo creo que lo que te decía antes, como es parte del deber profesional. Creo que cada vez como ahora, como está todo tan interconectado, ser como un profesional, uno no solamente queda con el sombrero de abogado o de informático, sino uno tiene que poder manejarse y eso se ve, no sé, como las startups o los emprendedores también son así en el fondo. Tienen que saber un poquito de todo, especializarse en lo suyo, pero saber y estar en línea un poco con qué es lo que está pasando alrededor, porque si no, no se puede quedar fuera. Y en la empresa, o por lo menos en Falabella, la parte como como el fin de digitalizar en el fondo y estar buscando la digitalización va un poco a eso, de poder simplificar las cosas, hacerlas más eficientes, no solamente para los clientes, sino también para los trabajadores, que procesos, o sea, ojalá puedas hacer lo mismo en menos tiempo y tener un poco más de tiempo libre. O sea, si antes te demorabas 3 horas en hacer algo y ahora te puedes demorar una para estar menos estresado, también es un plus, también es una eficiencia. Más allá que tú quizás vas a hacer el mismo trabajo. Y así, o sea, hay un montón de cosas que para mí al menos no solamente que se abren oportunidades, sino que es parte de ir mejorando como profesional y darle valor a la empresa, darle valor a uno mismo, de ser más eficiente en el uso de su tiempo, a tu equipo. O sea, si yo puedo hacer que mi equipo, en vez de estar 3 horas haciendo algo lo mismo, estén una, es mejor, y no porque así van a poder hacer necesariamente más trabajo, sino porque los voy a estresar menos. O sea, estamos en un mundo muy rápido. Sí, de acuerdo. Yo creo que aquí hay muchos retos, y retos tanto para las startups, Legal Tech, tanto para las compañías y demás. Contándoles un poco la experiencia que tuvimos nosotros en medio de la pandemia, creo que en Gómez Pinzón, afortunadamente, venimos implementando tecnología desde el 2018, digamos, con un proyecto de transformación digital muy aterrizado. Y llegó la pandemia y en medio de la pandemia lo único que hicimos fue que cada uno cogió su computador, su laptop, se fue a su casa y afortunadamente desde el año 2011 hasta hoy tenemos toda la información de nuestros clientes en la nube, clasificada, y ningún abogado tuvo que llevarse ninguna carpeta física debajo de sus hombros para poder atender algún caso. Entonces creo que ese fue como
como el primer caso de éxito de decir, lo veníamos haciendo bien, porque al final en medio del proceso, y para serles muy sinceros, los abogados nunca entendían de por qué estábamos digitalizando lo que nos entregaban físico y lo guardábamos en nuestro Document Management System. Y cuando nos fuimos a la pandemia y pudieron consultar los folders de los clientes físicos en digital, dijeron, ahora sí esto hace sentido. Y eso nos dio un gran salto en temas de adopción. Y yo tengo, digamos, una opinión bastante reservada en los temas de adopción y yo creo que para ustedes es claro que hoy la tecnología desarrollada para el sector legal está aquí y eso va a seguir creciendo mucho más. Hay herramientas tecnológicas por donde ustedes quieran. Ustedes ven los mapas de Legal Tech en Latam, en Estados Unidos es un mapa increíble y hay muchas herramientas para cada caso. Pero pensemos por un segundo el grado de adopción de esa tecnología, es decir, si me lo permiten, yo lo que digo es la pandemia nos ayudó un montón, el grado de adopción de tecnología sí que dio un salto, pero claro, pasamos de no usar la tecnología a empezar a usar lo básico. Y yo creo que todavía hay un gap muy alto que hay que empezar a cerrar en temas de, claro, adoptamos tecnología, pero nos falta adoptar la tecnología que realmente ya se desarrolló para esto. Entonces, hoy el abogado obviamente usa Teams, usa Zoom, usa todas las plataformas de conexión, ya lo entiende, eso es nativo, ya clic, entra a la reunión, perfecto, prende la cámara y demás, comparte un documento, envía una referencia, etcétera. Yo creo que ahí vimos un gran paso, pero nos falta dar mucho más. O sea, hay un gap muy alto todavía. Y creo que sí hay mucho por hacer. Y otro, digamos, de la otra cara de la moneda del reto, que creo que HighSQ con Thomson Reuters lo están haciendo muy bien, es un poco lo decía Macarena, es decir, a mí no me genera valor tener 50 plataformas tecnológicas funcionando, porque en algún momento voy a perder del radar la que tengo acá, que me estaba alertando lo que tenía que alertarme y no me di cuenta. Yo creo que buscar plataformas muy integrales que intenten hacerlo todo es el camino. Uno, pues porque me entiendo con un proveedor, con un soporte, y no me entiendo con 50 proveedores, con 50 soportes. Entonces yo creo que el reto, que siempre lo he dicho y lo he escrito por ahí en algunos blogs que me invitan a escribir, es, hay muchos retos. El reto es del abogado de adoptar la tecnología, pero el reto también es de todas las startups tecnológicas que desarrollan es, háblense entre ustedes y ayúdennos a nosotros que implementamos esas herramientas, hagan algo de forma colaborativa que sea cada vez las plataformas mucho más integrales, porque también le permite al abogado, a nosotros nos cuesta un montón porque tenemos varias herramientas, decirle al abogado, por aquí entra esto, por aquí entra lo otro, por aquí entra lo otro, entonces nos hemos inventado internamente dashboard de acceso a plataformas, pero no dejan de ser plataformas diferentes, que cuestan un montón la adopción, que cuestan un montón aprenderlas. En cambio, si tienen una interfaz integral, en donde tengo la trazabilidad de mis casos, mis pendientes, mis tareas, mis alertas, mis notificaciones en una sola plataforma, indudablemente eso genera mucho más valor, la adopción es mucho más rápida y les va a funcionar mucho mejor a todos. Es un poco lo que veo. Y retos, pues, Adolfo, como lo mencionabas, yo creo que hay muchos y ahora nosotros desde donde lo estamos viendo es, vienen muchos más retos en la medida en que esto ya hay que, una cosa fue organizarnos internamente, organizar procesos, implementar tecnología, optimizar procesos de los abogados, pero ahora viene es cómo el siguiente nivel es yo hago que mi cliente perciba esa eficiencia y dos, haga uso de esa tecnología y de esa eficiencia también y lo perciba. Al cliente hay que traerlo mucho más hacia acá. Nosotros hacemos evaluaciones de satisfacción de clientes cada año y aunque hemos hecho grandes esfuerzos en implementación de tecnología y de eficiencia, todavía no sentimos que el cliente lo percibe así. Entonces, nuestra tarea es lograr que el cliente perciba que somos eficientes, que lo hacemos bien. Y también ahí, vuelvo y digo, esto como todo en la vida tiene muchas caras de la moneda y es también, pues indudablemente a veces el cliente ni siquiera también entiende qué es innovador, qué es eficiencia y cómo lo hago diferente. Entonces, es un tema también cultural que hay que hacerlo entender. Y es un poco el mercado y a eso jugamos un poco a hacer las cosas bien, hacerlas eficientes, pero que también falta un tiempo de maduración y de cambio y transformación en el pensamiento de las personas de cómo los servicios jurídicos hoy por hoy se hacen más diferentes. Perfecto. Camila, no sé si ha ido llegando, ¿hay alguna pregunta que... ¿Sí?
Sí. Primero, agradecer las exposiciones de los ponentes y damos por finalizado el panel y vamos a pasar a las preguntas. Matías pregunta, hola Fabián, ¿ves una diferencia entre los software de gestión para unidades jurídicas para empresas como Falabella versus un estudio jurídico como Gómez Pinzón? Indudablemente, yo creo que no. Digamos, un poco el Legal Ops y el Legal Tech y la implementación o modificación de herramientas tecnológicas para los servicios jurídicos, yo no veo que haya una diferencia. Yo creo que por el contrario las herramientas tecnológicas se deben ir enfocando a las necesidades puntuales. Yo creo que las necesidades de un departamento jurídico, como Macarena lo cuenta un poco, es el departamento jurídico del futuro o del mediano plazo tiene que ser un poco lo que Macarena decía, y es cómo hacemos nuestro trabajo más eficiente, más rápido, porque al final tenemos que lograr que la compañía deje de pensar que el departamento jurídico es un gasto y por el contrario es un aliado estratégico que me ayuda a tomar las mejores decisiones de la forma más eficiente y más rápida, y no me hace incurrir en multas y sanciones por extemporaneidades de contratos y demás. O sea, ahí hay un mundo muy grande por explorar. Y creo que al final un poco es como yo identifico esas necesidades e implemento esa tecnología. Y yo creo que la tecnología que se usa para prestar los servicios jurídicos atiende un poco también las necesidades internas de las compañías. Por ende, también el departamento jurídico de una compañía que implemente una herramienta tecnológica ya no solo impacta el proceso jurídico interno de la compañía, sino también impacta la relación con otras personas. Tenemos clientes que implementan tecnología, que les hemos ayudado a implementar tecnología nosotros, pero que también tienen que ver con ingenieros industriales, que tienen que ver con, dependiendo del rol de la compañía, pero empieza a haber un lenguaje diferente y ahora se está evidenciando que el departamento jurídico promueve prácticas innovadoras al interior de la compañía por completo, porque hacen parte de un proceso. Entonces yo creo que al final, para responder puntualmente, no, yo creo que las herramientas que hoy se desarrollan para temas jurídicos o legales funcionan muy bien para los dos ámbitos. Lo que hay que encontrar es la necesidad. Yo vuelvo y digo, lo último que debe pasar es la implementación de la tecnología. Yo debo entender muy bien el proceso para saber qué herramienta me sirve. Y ahora, esto sí es una opinión muy personal, pero a mí la verdad me parece que todo lo que se ha venido desarrollando ya está más que desarrollado y pensado. Yo no iría en desarrollos muy personalizados que uno pues incurren en temas digamos, de crecimiento y de escalabilidad, a herramientas que ya están pensadas para eso y que me puedo ir adaptando. Ahora, un poco, pues todas las herramientas no van a cumplir con el 100% de las necesidades, siempre hay que adaptarnos un poco, y eso es lo que también para el sector jurídico cuesta un montón, y es, si no hace todo lo que yo quiero que haga, no me sirve. Y no, sí sirve, lo que pasa es que pues hay que buscar unos puntos medios, que es uno de los retos también de lograr hacerlo así. Ahí, Fabián, yo creo que tocaste un punto interesante, que es el desarrollo propio o el salir a buscar la tecnología, que está uno siempre en ese dilema de, personalmente creo que yo no sería tan tajante, yo creo que depende de la realidad, puede ser una u otra. Lo que sí también creo que es el desafío para la tecnología o las empresas que se dedican a creación de tecnología, que cada vez tiene que ser más customizable. En el fondo, que cada vez los textos, porque, claro, hay veces que la tecnología lo hace lo que uno quiere, pero no sé, hay veces que las organizaciones tienen un lenguaje, una forma de hablar dentro de la institucionalidad que puede ser muy distinta culturalmente una u otra. Entonces, si no es customizable, tanto los flujos, porque no necesariamente va a ser como el mismo organigrama, o tanto la forma en que se visualiza, por ejemplo, como cuál es el lenguaje o como cuáles son las necesidades, uno tiende a pensar que necesita desarrollarlo. Entonces, yo creo que sí, se pueden hacer concesiones, si no hace exactamente lo que yo quería, uno puede hacer la concesión, pero también está el otro punto de vista, lo que hablábamos, como de cómo los programadores o los que están creando estas plataformas también se adaptan y decir, no, el que no haga exactamente una cosa puede dar lo mismo, pero el que no hable de una forma, el que no se pueda adaptar a distintos tipos de estructuras dentro de organizaciones que pueden ser distintas, porque no todas son iguales, o que no pueda, no sé, ponderar los riesgos de manera distinta, porque quizás en algunas empresas es muy importante, hay empresas que quizás los contratos pueden ser muy importantes y otras empresas que quizás
notificaciones o la gestión no sé, de clientes puede ser muy importante y así, o sea, son necesidades distintas que se quiere hacer lo mismo, pero se tiene que enfatizar o hablar o hacer un flujo distinto, etcétera. Entonces ahí está como un poco el desafío de que la tecnología existente se pueda customizar para abordar esas necesidades. Perfecto. No sé si llegó otra pregunta más, Camilo, ¿no? No hay más preguntas. ¿No? Ya. Bueno, yo creo creo que estamos llegando al cierre de la actividad. Como les comentaba Macarena y Fabián, la idea es que sea un conversatorio como hemos estado en el línea. Creo que se cumplió el objetivo de la actividad. Les agradezco nuevamente que se hayan dado el tiempo. Ambos tienen una agenda súper apretada. Y espero que podamos tener otra oportunidad porque si hay algo creo que estamos de acuerdo en que esto está recién partiendo. Así que esto es, y también lo decía Macarena, estamos en un mundo hiperconectado, hipertransparente, esto es muy rápido, esto pasa, los cambios, obviamente que la pandemia aceleró, ¿no? Pero obviamente hoy por hoy vemos cómo esto cambia, y como también decía Fabián, el gap, la brecha que hay hacia el mundo legal es enorme. Entonces, quería agradecer nuevamente a Macarena, a Fabián, a Falabella como introducción. Y voy a dar la palabra a Camila para que puedan las palabras de cierre. Muchas gracias. No, bueno, agradecer nuevamente la invitación. Creo que es un tema muy interesante y muy desafiante. Como les decía, yo creo que el desarrollo de las empresas y de las habilidades para poder utilizar la tecnología al favor y no verla como un, no sé, como un rival en el fondo es súper importante porque se pueden hacer, o sea, te puede servir para dedicarte más a lo que, como a los fondos de las cosas y no tanto a las formalidades. Yo creo que ahí está en tomarla, usarla y también es saber que uno siempre tiene que estar aprendiendo, porque la tecnología no es algo que uno aprenda y lo dejo ahí, sino que tienes que estar en constante porque va muy rápido. Así que nada, agradecerlo. Un gusto conocerte, Fabián, también. Así que muchas gracias. Bueno, no, nada, el gusto es mío, Macarena, y de verdad gracias a Adolfo, Camila y a Thomson Reuters por la invitación. Creo que ustedes siembran la semilla que necesitamos ir sembrando en todos estos temas de la transformación de los servicios jurídicos. Particularmente, creo que aún existe mucho desconocimiento de los alcances de cada uno de estos temas que hablamos, y eso que no hemos hablado de inteligencia artificial, de blockchain y demás. Y yo creo que al final algo que sí está pasando mucho es que son muchos términos, son muchos alcances, mucha tecnología, pero al final un poco nuestra tarea será seguir en contacto, será seguir haciendo este tipo de conversatorios para ir decantando un poco esos términos y poniéndolos más aterrizados y más digeribles para las personas, porque claro, cuando yo soy un abogado de un departamento jurídico que no necesariamente trabajo con la tecnología de la mano todos los días, cuando me hablen de este tipo de temas, pues quedo en las nubes porque realmente no sé eso cuando yo me vaya a sentar en mi puesto de trabajo, cómo lo voy a implementar. Entonces creo que nuestra tarea un poco está en seguir realizando este tipo de conversatorios e ir decantando y aterrizando mucho más en temas puntuales y en ejemplos muy concretos de cómo se implementa este tipo de tecnologías. Yo al final siempre he aprendido y en los años que llevo para el sector legal, he aprendido que definitivamente cuando uno quiere empezar a implementar tecnología y empezar a tener unas prácticas diferentes, lo último que hay que hacer es ir a comprar tecnología. Yo creo que es ir entendiendo los servicios, haciéndolos más eficientes a través de procesos y luego sí implementando tecnología. Y es una pregunta que al final siempre haces, bueno, contract management, pero ¿cómo arranco? O sea, ¿qué hago con esto? ¿Esto cómo se empieza? ¿Cómo empezamos a partir la torta? Y si me lo permiten, yo creo que lo primero que habría que hacer es entender qué tipo de contratos quiero hacer a través de un contract management, cuáles son los riesgos que estoy corriendo y en los que estoy más vulnerable, y a través de eso empezar a decantarlo muy bien, porque esto indudablemente tiene muchas aristas y muchos ánimos. Entonces, nada, pues agradecerles a ustedes
y sigamos haciendo este tipo de cosas para ir dejando esas semillas de las personas que no necesariamente interiorizan estos términos tan rápido, y encantado de hablar con ustedes hoy. Bien, ha llegado el fin de esta actividad. Agradecemos nuevamente a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y a Thomson Reuters por permitir su desarrollo, a los ponentes y a la participación de los asistentes. Por último, queremos dejar los invitados desde ya a nuestros próximos eventos y reiteramos nuestros agradecimientos a nuestros auspiciadores, HiQ, Falabella y Gómez Pinzón, y los invitamos cordialmente a todos a ser parte del Legal Management Innovation Lab. Que tengan un gran día.